Bienvenidos al programa Doctor Ley. Soy Carlos Ramírez López. Hoy vamos a tratar tres muy interesantes temas de actualidad. Primero tenemos el caso de Leopoldo López y de Radio Caracas Televisión, Venezuela, en su relación de justicia nacional y la justicia internacional. Luego vamos con el tema de Guatemala, en el caso de un presidente que ha sido enjuiciado y preso en virtud de una actuación de un organismo internacional. Y finalmente tenemos el caso de Donald Trump, el precandidato electoral de los Estados Unidos, que está metiéndose mucho con los latinoamericanos. Seguimos aquí con Doctor Ley. Vamos a tocar dos temas que se enlazan entre sí. Veamos, el caso de Leopoldo López, quien ha sido sometido a un proceso judicial que no es tal, porque no se ha hecho con reglas de derecho, se le han violado todas sus garantías de derecho a la defensa y se le ha condenado a casi 14 años de prisión por haber hecho un discurso. La Organización de las Naciones Unidas se ha ocupado del caso, le ha pedido al gobierno venezolano que libere a Leopoldo López, o que respete las garantías procesales necesarias para un juzgamiento. El gobierno venezolano ha hecho caso omiso a eso, anulando completamente la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial. Y el otro caso es el de Radio Caracas Televisión, que el gobierno le quitó la concesión y se robó los equipos mediante abusivos actos sin legalidad alguna o simulando legalidad, y por lo cual se abrió un proceso judicial en la Corte Interamericana. El gobierno venezolano llevó sus abogados allá, hizo uso del derecho a la defensa, el proceso duró casi 7 años y terminó con una sentencia que le ordena al gobierno venezolano la devolución de los equipos y de la concesión. El gobierno venezolano ahora se niega y dice que eso viola su soberanía. Es decir, el gobierno venezolano viola las disposiciones de derecho interno y viola las disposiciones de derecho internacional. Es un gobierno forajido. ¿Qué sentido tiene entonces que el mundo acoja en los organismos multilaterales un gobierno como el venezolano, que no respeta legalidad alguna? ¿Y qué sentido tiene para los ciudadanos tener confianza o esperanza en un procedimiento judicial internacional cuando sus sentencias no son acatadas? Son las sentencias internacionales, como un perro que no tiene dientes. Ladra, pero no muerde. Vamos a hablar del caso de Guatemala, en donde se está produciendo una experiencia increíble en la lucha contra la corrupción. En el año 2007, el gobierno de aquel país le pidió a la Organización de las Naciones Unidas la organización de un aparato, de un organismo de naturaleza policial, de investigación, que interviniera dentro de Guatemala persiguiendo los casos de corrupción. Lo pidió el gobierno de Guatemala con la aquiescencia de sus organismos internos, de la Corte Constitucional, del Parlamento, y la Organización de las Naciones Unidas prestó su colaboración. Ese organismo, que está desde 2007 en Guatemala, ha perseguido actos de corrupción, pero este ha sido el más prominente. Detectó que el alto gobierno, el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, estaban involucrados en un caso de corrupción que se ha dado a conocer como el caso La Línea, según el cual en las aduanas se producían pagos a funcionarios para eliminar o rebajar impuestos por importaciones. Y por este caso, esa comisión pidió, junto con el Ministerio Público de Guatemala, pidió la destitución de la vicepresidenta y del presidente de la República. Y esto ha sido acordado conforme a su legislación interna y por los organismos adecuados. El presidente de Guatemala y la vicepresidenta hoy en día están en la cárcel.
tienen que responder por los actos que le han sido investigados y le han sido señalados por esta comisión internacional. ¿Cuándo podremos tener un organismo similar en Venezuela, en México, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia? Hace falta este tipo de actuación, este tipo de intervención. Pero por supuesto, hace falta un gobierno lo suficientemente serio y honesto que lo pida ante la Organización de las Naciones Unidas, para que en verdad podamos librarnos de ese desastre que en nuestros países ha ocurrido y sigue ocurriendo, el desastre de la corrupción. Vamos a tocar el tema de Donald Trump, quien ha irrumpido en el proceso preelectoral del Partido Republicano en los Estados Unidos con un discurso antilatinoamericano. Está prometiendo unas barbaridades como expulsar de los Estados Unidos a 11 millones de latinoamericanos sin papeles. Está prometiendo hacer un muro que separe los Estados Unidos de México. Es, según él se está vendiendo, el americano puro. Pero resulta que un periodista español hizo una investigación sobre sus orígenes étnicos y encontró que el abuelo de Donald Trump era un alemán que se estableció en los Estados Unidos como inmigrante y se vino a ser norteamericano 7 años después. Y ese señor, ese abuelo, se llamaba Frederick Trump, que suena muy alemán, y para no sonar tan alemán se cambió el apellido por Trump. Ese señor, ese abuelo, se casó también con otra emigrante y tuvieron un hijo que es el padre de Donald Trump. Ese padre de Donald Trump se casó con una inmigrante también. De manera que Donald Trump es nieto y es hijo de inmigrantes. Y sus dos esposas son inmigrantes. Donald Trump está generando una especie de odio racial contra los latinoamericanos. Y eso es preocupante. Quiera Dios que los norteamericanos no acompañen esa locura de Donald Trump. Ojalá que siga privando el buen sentido de la receptividad de los norteamericanos para los extranjeros que llegan al país a hacerse norteamericanos, a cumplir con sus leyes, a producir y generar condiciones de vida, de trabajo, de justicia, de libertad que en nuestros países no tenemos. Hasta aquí el programa de hoy. Si les gustó, denle like, déjennos sus opiniones, suscríbanse a nuestro canal, síganos en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Se despide de ustedes Carlos Ramírez López.